Bueno, como corresponde, en primer lugar, agradecer a quienes me acompañan acá, Fabián, que siempre está presente en todas las actividades que hacemos en lo que hemos denominado la región capital ampliada, uno de los distritos que forma parte, como bien decía Fabián, del consorcio de la región capital, que recientemente aprobamos, que creó el gobernador por decreto y en el que ya venimos haciendo varias actividades para poner en valor la riqueza, la diversidad de toda esta región, que no es solamente La Plata, sino que es sus distritos industriales, que es su puerto, que es su cinturón frutihortícola, que es sus distritos rurales adyacentes, en donde uno encuentra de todo, desde universidades de primera línea, del primer nivel como esta, hasta centros tecnológicos, hasta de las más grandes empresas que hay en Argentina, YPF, de los más grandes laboratorios tecnológicos, como es el caso de ITEC, a pesar de que ahora está un poquito abandonado y desfinanciado, como decía recién, el puerto, proyectos de desarrollo de largo plazo, no solo para la región, sino para la provincia, pero también para la Argentina, como es el Canal Magdalena, que está muy presente en toda esta región, muy diversa, muy rica, una región que merece tratarse de manera integral. Nosotros acá hemos cometido la impertinencia, de alguna forma, de dedicar esta sección, esta reunión, esta última reunión, la octava reunión de estas jornadas bonaerenses por el desarrollo, por el derecho a un territorio justo y a un hábitat digno, de poner que eran de la octava sección, que la comprende, de la octava sección electoral, digamos, que las dividimos así, que la comprende únicamente La Plata, pero era porque la forma en que las definimos al comienzo, ir por toda la provincia, entonces dijimos, bueno, vamos a estar en las cabeceras de cada una de las secciones electorales, que esos representan un poco todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero al hacerlo acá en La Plata, no solo estamos hablando de la situación de La Plata, más allá de que acá la información está puntualmente referida a algunas cuestiones que quiero mostrar a La Plata, sino a realidades que no solo tienen que ver con La Plata y que a lo largo de todas estas 8 jornadas de carácter rural, de carácter de urbanizaciones cerradas, de carácter vinculado a los barrios populares, las hemos ido analizando, discutiendo y viendo durante todo este año. Obviamente también a Silvina, que estuvo trabajando desde el primer momento, junto con el ministro Andrés Larroque, fueron los 3 ministerios con quienes nos planteamos en una reunión, lo hicimos un día y dijimos, me parece que tal como nos pidió el gobernador, que empecemos a plantear proyectos transformadores en todo sentido para la provincia de Buenos Aires, y en materia de hábitat y ordenamiento urbano y territorial, creo que los 3 ministerios que tenemos algún tipo de competencia sobre la materia, nos tenemos que sentar a discutir estas cuestiones, porque, entre otras cosas, esto lo digo en términos estrictamente personales, a mí me aburre bastante el status quo. A mí me aburre bastante el status quo, porque seré inquieto, andás a ver por qué. Pero también políticamente siempre el status quo es una situación que favorece a los mismos de siempre, el status quo. Entonces, cuando uno patea un poquito el hormiguero de ese status quo, aunque sea solamente con una discusión política a futuro, con un objetivo por lo pronto de recabar la información necesaria, las opiniones necesarias en el territorio, las demandas que existen, las necesidades, inclusive unas charlitas inocentes como las que hicimos nosotros durante todo este año en las universidades nacionales, el lugar en donde nosotros creemos que se puede congregar a los distintos actores vinculados con el hábitat y con el territorio, generó muchas molestias. Vinculadas con intereses, en algunos casos, cosa que no lo digo despectivamente, real, vivimos en el capitalismo, o sea, sí, el combustible que mueve al capitalismo se llama ganancia, o sea que yo no estoy diciendo que la ganancia sea algo malo, lo que digo es que estas discusiones que discuten el status quo ponen nerviosos a aquellos quienes con el status quo se benefician mucho en los términos capitalistas, es decir, obtienen muchas ganancias. Repito, eso no está mal. Describo de alguna forma.
Y también pusieron nerviosos algunos otros que consideran que hay que llevar adelante estas charlas, estas discusiones, estos repasos, estos debates, etcétera, pero que se ponen nerviosos cuando no lo hacen ellos. Claro, pero no lo hicieron. Pero si lo haces vos, mirá, lo hace él y no nos invitó a nosotros, o no nos convocó a discutir el primer momento a nosotros. Pero sí los invitamos. Les molestaba que nosotros hayamos planteado este debate. Y lo hablaba muchas veces con Romina, con Agustín, bueno, con Pasco también. Muchas veces lo que termina pasando es esa situación que comento, esta rareza, esta cosa extraña que está pasando acá, que es el gobierno provincial el que viene a plantear estas discusiones. Que sea el gobierno provincial el que viene a plantear estas discusiones. Me contaban, no, hay muchos compañeros y compañeras que por ejemplo, desde algunas organizaciones sociales nos planteaban, esto es todo el mundo patas para arriba. Son las cosas que siempre nosotros quisimos discutir con el Estado, con la estatalidad, como la llaman algunos. Y ahora viene la estatalidad y nos convoca a nosotros. Es rarísimo, de alguna forma. Es rarísimo de alguna forma. Bueno, es el mandato que nos dio el gobernador. Digo, modificarle el status quo. Porque para que quede todo como siempre, el gobernador no vino a la provincia de Buenos Aires y a nosotros no nos trajo como ministro, Silvi. Nos convocó el gobernador para transformar la realidad de la provincia de Buenos Aires, no para surfear la provincia de Buenos Aires. Y que eso sea eventualmente un proyecto personal de alguno para llegar a algún cargo superior. Como sí yo creo que pasó muchas veces con los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, por los últimos dos anteriores al gobernador Kicillof, que veían a la provincia de Buenos Aires solamente como un peldaño para llegar a una posición superior, a ser presidentes, pero a no modificar las condiciones estructurales de la provincia de Buenos Aires. No venían a eso. Y de hecho surfearon, como suele decir el gobernador, sus obligaciones, sus competencias como gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Porque si uno analiza un poquito cuáles fueron las transformaciones estructurales llevadas adelante por los gobiernos provinciales, los últimos dos gobiernos provinciales anteriores al gobernador Kicillof, y a mí no me vienen muchas a la memoria, realmente, transformaciones estructurales, no digo que no hayan hecho cosas, pero transformaciones estructurales, modificaciones estructurales. Me vienen dos cosas a la memoria, los UPA de Scioli, que eran como una marca que había instalado, que deja bastante que desear, creo que fueron 6, 8, ¿no? Unidades de atención primaria. Ayer con el gobernador inauguramos el Centro de Atención Primaria de la Salud en su gestión 173. Y peor, cuando analizo, trato de recordar las transformaciones estructurales de Vidal, todavía más pobre, más triste. Yo le reconozco una a Vidal, que tenía errores, que hubo que hacer un montón de modificaciones, pero que creo que fue importante para la provincia de Buenos Aires. El sistema de expedientes GEDEVA. No, es real, es real. No, es real y es muy importante. Y está bien que lo haya hecho. Después veamos cómo lo hizo. Pero está bien porque lo tuvimos que modificar, reparar, emparchar, mejorar, etc. Pero no es menor. No se rían porque no es menor. El peronismo no lo había hecho, por lo pronto. Lo hizo ella, mal, como hacen todo. No sé si había un negocio atrás, de una consultora, de una desarrolladora. Andá a ver, no me importa, no me corresponde, porque cuando yo llegué eso ya estaba instalado. Pero nos permitió eficientizar la gestión de la provincia de Buenos Aires, y lo que estamos haciendo ahora nosotros como gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital es extendiendo el sistema a los municipios para que los municipios incorporen, dejen de lado el expediente papel, incorporen la gestión documental electrónica. No es menor, no se ve, nadie le da bola, nadie te va a votar por poner un sistema de gestión, pero modifica mucho la gestión. Pero digo, como dos cosas que me vienen a la cabeza, de las únicas dos que se me ocurren, que fueron transformaciones más o menos estructurales en la gestión de la provincia de Buenos Aires. El resto, surfear, status quo, que no me peguen mucho las balas, pasar por debajo del radar,
dejar al gobierno nacional que haga, yo me escondo, si hace, me subo, me saco la foto, si no hace, no digo nada, no mucho más que eso. Nosotros, para bien o para mal, para bien de algunos, para mal de otros, vinimos a hacer modificaciones estructurales. Una de esas modificaciones estructurales, que por ahora es solo ponerlo en debate, me parece que instancia participativa, democrática, de amplitud, plural, necesaria, es discutir, entre otras cosas, las normativas vinculadas al ordenamiento urbano territorial y al hábitat. ¿Sí? Ese decreto ley de la dictadura y esa ley de hábitat que también fue promulgada y construida de modo democrático y con mucho debate, pero que ya hace como 12 años, ¿no?, que fue aprobada y que seguramente hay cosas para debatir, para mejorar, para incluir, para unificar con la Ley de Ordenamiento Urbano y Territorial y con otras normativas vinculadas al ambiente, al territorio, a la industria, ¿sí?, a lo territorial, al ordenamiento territorial. Por lo tanto, quería agradecer obviamente a Fabián, a Silvina, al Cuervo, que estuvo participando de todas estas jornadas, que estuvimos coorganizando todas estas jornadas, obviamente a Romina, con todo su equipo de Opisu, que está por acá, que laburaron muchísimo, se recorrieron toda la provincia. Yo traté de estar en la mayoría de las charlas, logré estar en la mayoría, no logré estar en todas, por distintas cuestiones de agenda, me las perdí, digo yo, me las perdí. Agradecer a Agustín Robla, subsecretario de Asuntos Territoriales, y todo el equipo de DEPOUT, demás funcionarios que también estuvieron organizando estas jornadas. Agradecer, estaba Pasco, creo que se fue, ¿no? Se tuvo que ir, estaba Pasco, agradecerle a Pasco también, de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que fueron quienes se cargaron al hombro las discusiones, los debates, la presencia, la organización. Agradecer muchísimo a ellos por el esfuerzo. Comento brevemente de qué se trató esto, ya algo dijo Silvina, algo comentó Fabián. Esto es básicamente unas jornadas, como dice ahí, de debate, de discusión sobre temas vinculados al ordenamiento urbano y territorial y al hábitat. Propusimos hacerlo en universidades, repito, que nosotros creemos que es el ámbito más pertinente, más validado por el pueblo, más validado por la población, para llevar adelante estas discusiones, abrir las universidades en conjunto con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Hábitat, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, agradecerle a las autoridades por haber puesto sus casas a disposición, convocar a todos los actores vinculados. En las reuniones, yo por lo menos en las que participé, hemos tenido presencia, y creo que acá también, de organizaciones populares, organizaciones sociales que tienen muchas preocupaciones y necesidades respecto al hábitat, a la vivienda, al ordenamiento territorial, a la producción, a la ocupación justa y equitativa de la tierra. Hemos tenido también expertos, académicos, investigadores. Hemos tenido también en muchos casos la representación de las cámaras de desarrolladores de barrios, ¿sí?, de barrios cerrados. No sé si hoy hay alguien de ese sector. El otro día estuve en una reunión con el gobernador, con empresarios de la zona del norte, de Escobar, de esa zona, y estaba el presidente de la CEDU, de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, y agradeció ante el gobernador públicamente el espacio que le habíamos dado, también para expresar su opinión respecto de estas materias, y nos decía: a mí nunca me habían llamado, siempre somos muy demonizados de alguna forma por algunos sectores, pero nosotros tenemos una opinión y la queremos dar, y a mí me parece bien y me parece plural y democrático. Después podemos estar de acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con otras, pensar que hay que algunas cuestiones regularlas, que otras cuestiones están bien, pero se puede discutir, y me parece que la mejor forma es esa amplitud en las opiniones y escuchar a todos los sectores cuáles son, repito, sus intereses, sus necesidades, sus demandas, sus particularidades, sus especificidades, su idiosincrasia, etc. Hicimos todas estas discusiones en 8 reuniones, en 8 universidades, las repaso muy rápidamente: de la tercera sección electoral, la Universidad Nacional de Quilmes;
de la segunda, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, de la primera, la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la cuarta, la Universidad Nacional del Noroeste, la UNOVA, de la provincia de Buenos Aires, de la quinta, la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la sexta fuimos a nuestra Universidad Provincial del Sudoeste, de la séptima, la Universidad Nacional del Centro, la UNICEN, en Olavarría, la sede de Olavarría, y de la octava, y para toda la provincia, digamos así, y para la región capital, estamos cerrando acá. Se ha discutido mucho, se ha debatido mucho, yo tengo esas minutas también, me las he leído prolijamente hoy por la mañana, en donde se definieron, no voy a hacer una referencia porque son minutas bastante largas, pero se definieron a futuro 10 ejes de discusión, con cada uno de esos ejes con muchos puntos, repaso muy rápidamente de cuáles son los ejes a discutir eventualmente para una futura normativa. Acceso a un hábitat justo y derecho universal a la vivienda digna, integración sociourbana, planificación territorial con justicia espacial, gestión pública del territorio, desarrollo sustentable del territorio, particularidades de las regiones bonaerenses, participación ciudadana y gestión democrática del territorio, abordaje del desarrollo inmobiliario, redistribución justa de recursos económicos y espaciales y, por último, implementación de la normativa. Esos son los 10 ejes que hemos planteado, que se han discutido durante todas estas jornadas y para los cuales tenemos conclusiones, consensos, discusiones, debates, posturas opuestas en muchos casos. Eso va a terminar en un relevamiento, va a terminar en un documento que nosotros lo vamos a poner a disposición, obviamente, de quien corresponde, que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para que la legislatura considere si hay que hacer una modernización, una modificación normativa, obviamente junto con el gobernador, junto con nuestras áreas con competencia en la materia. Ese era el primer objetivo que tenían estas jornadas. Ahora quiero pasar, dicho esto, digamos, a algunas preocupaciones iniciales y obviamente que se han mantenido desde que comenzamos las jornadas y que probablemente se hayan enriquecido mucho a partir del debate y la discusión que hemos tenido. No voy a mostrar toda la presentación, quiero mostrar solamente algunos figuras, gráficos que sirven como, esperen que voy a tirar todo en cualquier momento, que sirven como disparadores de algunas discusiones que hemos tenido. Esto lo puedo obviar. Quería ir a una que me divierte mucho, que es esta, que es este gráfico. Es este gráfico que lo que muestra es como dice ahí, el crecimiento del territorio provincial en más o menos los últimos 20 años. Bueno, está hecho hasta 2020, es un trabajo de actualización que hicieron entre el equipo de OPISU y el equipo de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, pero sin prestar mucha atención a los datos, quiero que le presten atención a la foto en general, en donde se observa algo muy claro, muy evidente, en el mapa de la provincia de Buenos Aires cuando uno lo vincula al poblamiento, la población, cómo está distribuida la población, una pésima distribución del territorio, del acceso a la tierra, de la población, en primer lugar, sin prestar atención ni siquiera a los colores de los puntitos que están presentados ahí, lo que ya sabemos, lo histórico, y que se ha ido retroalimentando a lo largo de los distintos periodos de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, que es gran parte de la Argentina, 40% de la Argentina, la fuerte concentración de la población en torno a la ciudad capital, al puerto de Buenos Aires. Eso tiene obviamente raíces históricas de la época del virreinato, después de la época del modelo agroexportador, todas las vías férreas confluían hacia el puerto de Buenos Aires, eso llevaba a una mayor concentración de la población en torno a la ciudad de Buenos Aires, que era la portadora de riqueza y modernidad y de carácter cosmopolita. Y eso también se profundizó con el proceso de industrialización, sobre todo a partir del peronismo. El desarrollo del conurbano, de las zonas del conurbano en torno a la capital federal, en donde se establecían las industrias modernas, el sector moderno, el sector pujante de la economía. Eso tiene un carácter histórico, pero un carácter problemático, ¿sí? Una provincia vastísima,
300.000 kilómetros cuadrados, en donde el grueso de la población, para la provincia de Buenos Aires, unos 14 millones de personas, concentrados en una pequeña franja de tierra que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la capital provincial, que es La Plata. Ahora, cuando uno pone el zoom y mira un poquito la ubicación de los puntitos, pero también los colores, ahí aparecen dos problemas muy claros, y que son problemas que son más contemporáneos a nosotros. Son problemas más contemporáneos a nosotros, que son los problemas de la proliferación, por un lado, de los barrios cerrados, como se los suele conocer, de las urbanizaciones cerradas, como se las nombra en la presentación varias veces, por un lado, y por los barrios populares, por el otro. Lo que algunos, yo no creo que, a mí no me suena despectivo, algunos lo pueden tomar como despectivo, pero a mí me permite reflejar bastante la realidad de los últimos años. Digo, desde los años 90 para acá, muy profundizado en los últimos años, en la Argentina, el modelo country villa. El modelo country villa. De los nuevos espacios de urbanización, en donde lo que termina sucediendo, en la zona periurbana, es que se terminan estableciendo urbanizaciones cerradas, que obviamente tienen un carácter, bueno, no en todos los casos, pero creo que en gran parte de los casos, un carácter elitista, no en todos, pero en muchos casos, un carácter elitista, lo dice siempre el ministro Alac, uno de los valores, uno de los logros de la modernidad es el intendente. Bueno, fue ministro conmigo, por eso me confundo, el intendente Alac. Uno de los logros de la modernidad fue derribar los muros de las ciudades, ¿no? El paso del feudalismo al capitalismo implicó derribar los muros de las ciudades amuralladas que estaban en peligro respecto del campo, de la ruralidad. Bueno, volvimos a la época medieval, parece a veces, ¿no? Empezamos a levantar muros sobre las ciudades para evitar el ingreso y el egreso de las personas que no habitan dentro de esas ciudades amuralladas. Decía, la proliferación de urbanizaciones cerradas, por un lado, y en su entorno, en muchos casos, con gente que trabaja muchas veces, brindándole servicios informales, servicios precarios, en muchos casos, bajo condiciones de informalidad, los barrios populares que atienden a esas familias que viven dentro de las urbanizaciones cerradas. No digo que de todas, pero sí en una buena porción. Hay otras urbanizaciones cerradas, digamos, que son más enfocadas en clase media, pero que no dejan de ser urbanizaciones cerradas, que no dejan de ser pequeñas ciudades amuralladas, en ese sentido. Y ese es un fenómeno de los 90, ¿sí? Que empezó, no digo que no había barrios cerrados, no digo que no había barrios populares en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, pero eran una pequeña porción. Proliferaron a partir de los 90, y eso tiene que ver no con que, bueno, a alguien se le ocurrió, o que hubo algunos desarrolladores de barrios que dijeron, el negocio está por acá. También pasó eso, pero el negocio está por acá porque la sociedad empezó a ser más inequitativa. Y entonces empezó a haber una parte de la población a partir de los años 90, con la desindustrialización, con la financiarización, una pequeña parte de la población que le empezó a ir muy bien, una gran parte de la población que le empezó a ir muy mal, un Estado que se retiró de la regulación, un Estado que se retiró de sus competencias, cosa que hoy pasa multiplicadamente respecto de lo que pasó en los 90, un Estado que se retiró de sus competencias constitucionales inclusive, se desligó de la educación, se desligó de la salud, se desligó de la seguridad y empezaron a aparecer esos servicios para aquellas personas con altos ingresos. Ahora, lo que pasó es que el servicio de vivienda, servicio de seguridad privada, servicio de educación privada, servicio de salud privada. Los que tenían buenos ingresos acceden a esos servicios de buena calidad. Los que no tenían ingresos en los 90 solamente se quedaban con esos otros servicios o derechos, como lo vemos nosotros, pero con una
un impacto muy fuerte por el retiro presupuestario y el retiro del Estado Nacional. Eso fue un proceso que, más allá de idas y vueltas, más allá de las mejoras de los años de los gobiernos 2003, 2015, no se pudo dar marcha atrás. Pero ahora, a partir de Macri y sobre todo de Milei, me parece que es un fenómeno que se está profundizando muy fuertemente. Se está profundizando muy fuertemente. Cuando uno recorre algunas arterias principales de la provincia de Buenos Aires, en la zona periurbana, la autopista Perón, la Ruta 6, etcétera, ahí proliferan como hongos, o la zona norte mucho más. Yo lo digo acá más de la zona sur, que es lo que recorro yo. Pero cuando uno se vaya, bueno, eso ya pasó además en los 90, principios de los 2000, la zona norte, la proliferación de los barrios cerrados y en ese entorno, eso que llamamos el modelo Country Villa, y un problema, un uso ineficiente del suelo. Un suelo que es escaso, tierras que son escasas en la provincia de Buenos Aires para la urbanización, porque está el falso mito de que en la provincia de Buenos Aires hay un montón de tierra para urbanizar y para hacer barrios, y no es real. La compañera de ARBA me mira y hace gesto, porque sabe que no es así, de acuerdo a los registros, y esa tierra está en disputa. Y si uno lo deja al mercado definir esa disputa, ¿a quiénes creen ustedes que van a ir esas tierras? Escasas, para los distintos usos, para los usos residenciales, para los usos industriales, para los usos productivos agrarios. ¿En qué manos piensan que van a terminar esas tierras? Bueno, de los que tienen mayor poder adquisitivo, que van a poder pagar un precio mayor por esas tierras. Ahora, los que no tienen los suficientes ingresos, ¿qué va a pasar? Se van a quedar sin tierra. Se van a quedar sin opciones para tener su casa, para tener un emprendimiento productivo vinculado a lo agropecuario. Ese es el problema, que estamos discutiendo. Toda esta discusión es sobre la apropiación de un recurso escaso que es la tierra para las urbanizaciones. Y que si el Estado no regula esa distribución de la tierra para las urbanizaciones, lo regula el mercado, porque el mercado se regula. Ese viejo apotegma del libro La Gran Transformación de Karl Polanyi, que decía, los mercados se autorregulan. Claro que se autorregulan los mercados, pero se autorregulan de acuerdo al objetivo que tienen los mercados, que es la ganancia. Ahí se autorregulan. Lo que pasa es que en el medio dejan un montón de gente tirada, dejan un montón de gente afuera sin la posibilidad de tener su terrenito, de hacer su casita, de tener su quintita, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tiene que regular el Estado la asignación de las tierras entre los distintos usos, el ordenamiento urbano y territorial, que hoy en día encima está regulado por una ley de la dictadura, por un decreto ley de la dictadura, cuyos objetivos no son estos, claramente. No me imagino a un coronel o a un general con un estudio de abogados de los años 70, decir, che, vamos a hacer un decreto ley de la dictadura para hacer un reparto más equitativo de la tierra. No me lo imagino. Y por lo tanto lo hicieron no con ese objetivo. Hoy la ley de ordenamiento urbano y territorial no tiene ese objetivo, tiene otro objetivo. Un objetivo que se visibilizó quizá de la manera más descarnada posible con la limpieza, con la erradicación de los barrios populares de la capital federal en la dictadura, ¿no? Quizá esa es la forma más la expresión más acabada de las leyes y de las normativas de ordenamiento urbano y territorial de la dictadura. Sacar a los pobres de la vista, tirarlos, depositarlos en algún lugar del conurbano, por ejemplo en La Matanza, armar esos núcleos habitacionales transitorios para esa gente con la promesa de que después le iban a hacer casas y abandonarlos ahí por 50, 60 años. El objetivo de la normativa era validar ese modelo. El objetivo de esa normativa, que es la que sigue vigente, a pesar de los parches, de las modificaciones, de la ley de hábitat, es la normativa que sigue vigente. Entonces me parece, yo creo, opinión personal, hay que modificar esa normativa, porque es injusta, porque no tiene los objetivos que nosotros consideramos y porque además es una normativa de la dictadura. Necesitamos una normativa de la democracia a esos efectos,
Las cosas se han ido reparando en algunos casos. Cuento el caso, por eso lo traje a colación, de La Matanza. Sacaron a la población de los barrios populares, la depositaron en La Matanza, le hicieron los núcleos habitacionales transitorios, transitorio para siempre, diría un amigo mío, provisorio para siempre, diría un amigo mío, y los dejaron ahí. Hasta que vino el Estado, porque no fue el mercado el que solucionó el problema, Silvina, Romy, de Opisu, vino el Estado, hizo un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era la propietaria de esas tierras en el conurbano bonaerense, se le pasó la propiedad a la provincia de Buenos Aires a través de la Escribanía General de Gobierno, se parceló esas tierras, se le entregaron las escrituras a quienes vivían ahí y además a través de Opisu se le hicieron las casas. Y se demolieron los núcleos habitacionales transitorios luego de 50 años, Romy. ¿Se están demoliendo luego de 50 años? Bueno, para eso sirve el Estado, para eso no sirve el mercado. Para dar justicia en la distribución de las tierras, para dar justicia en el acceso al hábitat. Miren una cosa, esto es acá en La Plata. No, me pasé. Esto es acá en La Plata, pero hay peores, digamos. Hay distritos mucho peores. La densidad de la población en una urbanización cerrada versus la densidad de la población en un barrio popular. Esto es La Plata, ¿no, Romy? Esto es La Plata. En las urbanizaciones cerradas, de las que quiero decir no estoy en contra, solamente estoy describiendo, en las urbanizaciones cerradas, 14 habitantes por hectárea. En los barrios populares, un fuerte hacinamiento, 71 personas, habitantes por hectárea. Tenemos casos de que es 10 veces más. En un distrito de la zona norte es 10 contra 8, 9 contra 91. El promedio de los barrios populares respecto al promedio de las urbanizaciones cerradas. Para mí esto no es eficiente. Esto lo decidió el mercado, con regulaciones deficientes, incompletas, insuficientes. Esto es el resultado de un mercado mal regulado. Yo no digo que sea exactamente igual, pero un poquito más justo, loco. Pero un poco más justo me parece que amerita hacer un esfuerzo de discusión, de debate, de re-regulación de estas situaciones. Y repito, no estoy en contra del negocio de los desarrolladores, es un negocio lícito, me parece bien, genera riqueza, genera empleo, mueve la economía, los corralones, las ferreterías industriales. No estoy en contra de eso, me parece bien que tengan un negocio lícito y que ganen mucha plata. Me parece que el problema no son los desarrolladores urbanos, me parece que el problema es el modelo económico. Lo que hacen los desarrolladores urbanos es, de acuerdo a las oportunidades de mercado, van e invierten. Yo digo que eran tontos los desarrolladores urbanos, los constructores en los años 70 que no hacían esto. ¿Por qué no lo hacían en los años 70, en los años 60? ¿Que eran tontos, no se habían dado cuenta que había un gran negocio con mucha ganancia haciendo urbanizaciones cerradas? No, es que el contexto no daba para hacer una urbanización cerrada o la cantidad de urbanizaciones cerradas como las que están hoy. Los tipos se mueven de acuerdo al sistema de precios, de acuerdo a la demanda de construcción que hacen. Antes hacían más casas para la clase media, ciudad abierta, lo que se llama ciudad abierta, porque los incentivos estaban para construir para la clase media muchas veces. Y el Estado se tenía que ocupar de aquellos que no alcanzaban, a través de crédito hipotecario, a través de la entrega de vivienda social, a través de la entrega de lotes con servicios, etc. ¿Sí? Pero el negocio estaba en hacer casas en ciudad abierta y para la clase media. Como la sociedad hoy es tan desigual, el negocio está en hacer casas en el marco de esa desigualdad para aquellos que tienen el recurso. Y no digo que esté mal, repito, se mueven de acuerdo al sistema de precios, estamos en el capitalismo, la ganancia está ahí, van ahí. Si hubiera una distribución más equitativa del ingreso, harían casas para la clase media, porque la que tendría plata para hacer casas sería la clase media. No es un problema de las conciencias, no es un problema subjetivo, es un problema material y objetivo. Se llama mala distribución del ingreso, sociedad injusta, sociedad inequitativa. Ese es el problema. Entonces, para solucionar esto, y que sea un poco más justo esta situación, no solo hay que hacer regulaciones, que las tenemos que discutir, que las tenemos que hacer, hay que cambiar el modelo. Si cambia el modelo, cambia la forma de habitar las tierras, de ocupar las tierras,
la forma de la vivienda, la forma de las urbanizaciones. Más clase media, más ciudad abierta. Menos clase media, más urbanizaciones cerradas para las clases acomodadas, más barrios populares sin servicios, sin acceso, sin servicios básicos, sin infraestructura básica para las clases populares. Me parece que ahí está la discusión. Nosotros queríamos aportar a esa discusión sobre la distribución del ingreso, principal problema material, objetivo, estructural, que tuvo el último gobierno peronista por el cual hoy está gobernando Milei. Esto es culpa nuestra también, de nuestra fuerza política, del peronismo. Esto es culpa del peronismo también, que no supo mejorar la distribución del ingreso para empezar a sanear todos estos problemas. Hay que hacerse cargo, porque es fácil decir muchas veces, no, bueno, la culpa es de Alberto. Creo que todos tenemos una cuota aparte de esto, de culpa, de responsabilidad, como quieran llamarlo en esto. Obviamente que el presidente es el que tiene la cuota aparte mayor, porque es el presidente. Pero de ahí para abajo, y hay que hacerse cargo de lo que nos toca a todos. Y sin una posición de comodidad. Porque ¿cuál sería la posición de comodidad? Ah, bueno, yo estaba en la provincia de Buenos Aires, acá ganamos la elección. Culpa del gobierno nacional, yo no tengo nada que ver. Bueno, yo formaba parte de esa fuerza política. Seguramente muchos de los que están acá forman parte de esa fuerza política, del campo popular, del peronismo, como quieran llamarlo. Y bueno, no supimos hacerlo, muchachos. Y fíjense otra cosa. Engañamos a la gente, les dijimos en la campaña que volvíamos mejores y volvimos peores. Y después nos preguntamos por qué no nos votaron. Y si está la respuesta ahí. Si ahí está la respuesta. Dijimos, vamos a volver mejores que en el 2015 y volvimos peores. Y bueno, la gente dejó de creer. O sea que además esto tiene una circunstancia y una consecuencia. Ya no le podemos volver a decir a la gente, no, ahora la próxima vamos a ser mejores. No, ahora lo tenemos que demostrar antes de que nos voten. No le podemos dar la promesa de que vamos a ser mejores cuando nos elijan de nuevo. Ahora le tenemos que demostrar, nos quedan 3 años, que somos mejores de lo que fuimos. O por lo menos iguales, ¿no? No peores. O sea que nos quedan 3 años para dar estas discusiones al campo popular, al panperonismo, al peronismo, al progresismo, lo llaman algunos, como quieran llamarlo. A mí los motes no me molestan demasiado, me parece que lo importante son las acciones en ese sentido. Bueno, esta era una contribución pequeña, mínima, pero necesaria a esa discusión. Y decidimos hacerla en toda la provincia para que opinen todos, para que todos muestren las cartas. En las jornadas quedaron mostradas todas las cartas. Ahora ya sabemos quién quiere una cosa, quién quiere la otra, a quién le molesta que le regulemos, quiénes le piden al Estado que lo asista. Acá quedó todo clarito. Durante un año lo discutimos, le vimos la cara a todos. Ahora ya sabemos qué piensa cada uno, cuáles son los intereses de cada uno, cuáles son las necesidades de cada uno. Lo vamos a escribir, lo vamos a entregar y que los representantes del pueblo decidan. Que los representantes del pueblo decidan. Nosotros ya tomamos posición. Nosotros tomamos posición y nuestra posición es que tenemos que seguir trabajando desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio de Hábitat, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, desde todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, para hacer una provincia más justa y más equitativa. La posición está tomada, siempre estuvo muy clara. Así que, compañeros, yo les quería agradecer por la presencia de hoy, por el trabajo, por el debate, por la discusión, por el trabajo que llevaron adelante de organización todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, e invitarlos el año próximo a seguir discutiendo estas y otras cosas. Estas y otras cosas. Y que no solo quede en una discusión, sino que esto quede en algún resultado en concreto. La responsabilidad, la pelota, está acá ahora, la tenemos nosotros. Nosotros ya molestamos a la gente, la llamamos, le pedimos que nos cuente lo que le pasa, las necesidades que tiene. Ahora tenemos la pelota, tenemos un diagnóstico y tenemos la pelota, ahora tenemos que instrumentar acciones en ese sentido, que las venimos instrumentando, habrá que profundizar. Y si hay que modificar la normativa, será el legislativo el que tiene que modificar
la normativa. Los invito el año próximo a seguir discutiendo estas cosas. Hoy tuve una idea, muy pocas veces me pasa eso, que es hacer lo mismo el año próximo en todas las universidades de la provincia de Buenos Aires, pero discutiendo la soberanía, la identidad bonaerense y los proyectos estratégicos de desarrollo para la provincia de Buenos Aires. Así que desde esta tribuna, Ale, nuestra directora de la Escuela de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, ya tenés trabajo para el año que viene, organizar las jornadas sobre soberanía, desarrollo e identidad bonaerense, que los vamos a estar invitando a todos a participar en toda la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.